Dentro de los puentes rotos que hay dentro de la coalición gobernante, la verdad que uno tiene para elegir, ¿no? Porque las relaciones humanas están partidas, los vínculos políticos también aparecen completamente quebrados y uno se pregunta cómo va a seguir el gobierno después de la aprobación esta tarde o esta noche o la madrugada de mañana del pacto con el Fondo Monetario en el Senado de la Nación. Cuando eso sea ley, Alberto Fernández va a haber dado vuelta una página que Cristina Fernández de Kirchner no quería dar vuelta, al menos en los términos en los que él los estaba dando vuelta. La carta de la Cámpora, el documento, en realidad, el documento político que sacó la Cámpora la semana pasada, el día de la aprobación en diputados, sugiere que el kirchnerismo no es partidario de repudiar la deuda porque fue una estafa en su contratación, como sí dice la izquierda, por ejemplo, y algunos movimientos sociales y organismos de derechos humanos y muchos referentes de la sociedad civil. El kirchnerismo, al menos a juzgar por ese documento, lo que rechaza es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que, como yo ya dije varias veces acá, es muy difícil de cumplir, era antes de la guerra muy difícil de cumplir y ahora es más difícil todavía. Ahora, la relación que está completamente quebrada en el marco de esa discusión y en el marco de una inflación realmente muy preocupante es la relación entre Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Guzmán fue durante mucho tiempo el único ministro que podía hablar con los dos, que podía hablar con Alberto y que podía hablar con Cristina. Y eso lo hacía un primus inter pares dentro del propio gabinete. Ningún otro podía hacer eso. En el equipo económico estaba, por ejemplo, Miguel Pese, que es amigo de Alberto Fernández, pero que nunca habló con Cristina. Estaba Matías Culfas, a quien odian en el kirchnerismo por el libro que escribió, Los Tres Kirchnerismos, que a mí me pareció muy bueno. Tan bueno me pareció ese libro que fui a presentarlo a la Feria del Libro, porque así me lo pidió Culfas. Y que además grafica muy bien los problemas macroeconómicos de aquella época, cómo los enfrentó, cuáles pudo, cuáles no pudo resolver. En fin, nunca le perdonaron un libro, algo que me parece completamente absurdo a mí, pero la verdad es que nunca tuvo esa relación. Bueno, ahora Guzmán, que en ese momento era hace un año o 2 años el único que podía hablar con todos, es el que más odia a Cristina. ¿Por qué es el que más odia? Porque dice que miente. No es una cuestión de gestión. Lo que le dijo a varios interlocutores que la visitaron en este tiempo es: este pibe miente, pero además, como Alberto no lee, lo pasa. Si a mí Axel me venía en pelotas como él ha llegado a reuniones importantes, yo lo colgaba en el medio de la plaza. Así, exagerando. Por supuesto, nadie llega en pelotas a una reunión, a nadie cuelga en el medio de una plaza en una democracia, pero lo que decía es que ella lo habría tratado con mucha severidad si hubiera improvisado como improvisó el ministro de Economía en la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, esa improvisación la atestiguó también Juan Mansur, el jefe de gabinete. Apenas asumió, lo acompañó en octubre del año pasado a Martín Guzmán a Washington. Y ahí Mansur, cuando lo vio reunirse con la gente del Fondo Monetario, se dio cuenta de que no había un solo papel escrito. La discusión estaba en cero prácticamente, y por eso llega ahora con lo agónico de un vencimiento la semana que viene, llega el gobierno con la lengua afuera a esta discusión. Bueno, es una relación que no tiene retorno, que no va a recuperarse, pero que tampoco está claro cómo puede emparcharse para que el gobierno siga funcionando correctamente. Yo te decía hace un ratito, mientras estábamos saludándonos acá, que hoy va a estallar otro conflicto. No va a ser en el Senado de la Nación, no va a ser en la Cámara de Diputados tampoco, donde se aprobó y donde ya quedaron expresadas las diferencias. Va a ser en el área energética. Y lo que me dijeron es que el kirchnerismo está a punto de reclamarle a Martín Guzmán que si no pone el dinero que hasta ahora no puso para sostener el aprovisionamiento energético del norte del país, en 15 días se corta la luz.
es algo que hasta ahora ya hablaron puertas adentro, estas dos tribus que no se hablan, que se odian, que no tienen relación ya políticamente, pero que hoy puede llegar a manifestarse incluso por escrito. Yo les digo nada más, estén atentos porque las peleas parecen ya haber llegado a su nivel máximo, pero hoy algo, o mañana, o en estos días, nos puede sorprender. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Se profundiza la interna en el Frente de Todos. Explosiva carta del secretario de Energía a Alberto Fernández y a Martín Guzmán. Lo anticipábamos hace minutos acá en Pasaron Cosas. Ya lo publicó Infobae hace segundos, hace minutos. Esta carta dice básicamente que Argentina se quedó sin recursos para pagar el gas en marzo, este mes. Y que eso puede afectar la generación de energía eléctrica, especialmente en el norte del país, donde hace falta críticamente recursos para alimentar a las centrales térmicas. Cuando todavía faltan 3 meses para el invierno, lo que dice el texto, repito, durísimo, es que ya cruje críticamente la provisión de gas. Dice, por ejemplo, que con los fondos que recibió hasta ahora la Secretaría de Energía no se van a poder transferir los dineros al ANSES para sostener el plan hogar que abastece el subsidio a la garrafa a los sectores de menores recursos. Dice que tampoco se va a poder sostener la tarifa social de gas natural este mes con los recursos que tiene la Secretaría de Energía. Y que tampoco va a estar el dinero para las generadoras justamente que abastecen a esa región del país. El documento está fechado el 15 de marzo, o sea, anteayer, pero recién acaba de trascender en medio de la sesión en el Senado por el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, este ajuste en los recursos de energía es parte del acuerdo, parte fundamental del acuerdo con el Fondo Monetario. La carta tiene copia al jefe de gabinete, Juan Mansur. Está dirigida a Martín Guzmán, firmada por el secretario de Energía, Darío Martínez, que es su subalterno, por lo menos en el organigrama, pero está sacada con copia también al jefe de gabinete, Juan Mansur, y al propio presidente, Alberto Fernández. Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizan una jornada de lucha y protesta previo a la votación del acuerdo con el fondo en el Senado. La Corriente Clasista y Combativa, la Unión de Trabajadores de la Tierra, empresarios pymes para el desarrollo nacional, la Organización Libres del Pueblo, el Manifiesto Argentino, FETERA, Unidad Popular, Soberanos, Causa Nacional, el PC, el Grupo Bolívar, la mayoría de estos son grupos dentro del Frente de Todos, de los que leí recién por lo menos, son los que realizan cortes de rutas y ollas populares en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires y también en distintos caminos del país. Va a haber cortes en las inmediaciones del Puente Saavedra, en Vicente López, también del Triángulo de Bernal, en Quilmes, del cruce de Varela, de la bajada autopista Berazategui, la ruta 23 y Gaona en Moreno, en el puerto de Buenos Aires y también en ruta 3 y Salvigny en La Matanza. Vamos a ponerle a Leandro Santoro porque estuvo ayer en Hora Pico y habló de gente a la cual no ve trabajando alineada con el presidente. ¿Hay alguien alineado? Bueno, medio que lo estamos viendo todo eso. Por ahí habría que, plantearlo al revés. Buscar lo contrario. Bueno, él es un hombre alineado con el presidente. Claro. Leandro Santoro fue cabeza de lista acá y dijo esto ayer en el programa. Si vos formás parte del Ejecutivo, te tenés que alinear con el presidente de la Nación, como hicieron los funcionarios de la Cámpora que están en el Ejecutivo. El primero es Guado de Pedro. No todos, pero yo no soy vigilante y no voy a andar señalando con el dedo. Cada uno sabe lo que está haciendo. Pero esos, los que vos no vas a señalar, tendrían que ir. Y a ver, yo me iría. Yo sí, obviamente, tengo diferencias con algunos funcionarios del gobierno que no los veo laburando como tendrían que estar trabajando para que al gobierno le vaya bien. Pero no lo diría en público. Salió el fin de semana una nota que decía que yo imputaba un sector que imputaba a la Cámpora de algo en particular. Sí. Yo no imputé a la Cámpora de algo en particular porque aparte si imputara a cualquiera, no a la Cámpora, sino a cualquiera, después ¿cómo hago para sostener que lo que necesitamos es la unidad? Bueno, claro, Santoro había hablado en esta radio con Pablo de León el sábado y había dicho esto de los funcionarios que tienen que estar alineados con el presidente. Ayer redobló, digamos, esa posición y dijo, yo me iría.
en su lugar. Después me preguntó a mí, ¿vos te irías si fuera funcionario de un gobierno con el que no estás de acuerdo? Yo le dije que sí. ¿Vos, Noé? Yo también, y de hecho, bueno, lo hemos hablado aquí respecto de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque, por ejemplo. Es una posición realmente extraña estar criticando tan duramente lo que va a ser la columna vertebral del gobierno de Alberto Fernández, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y seguir siendo parte del gobierno. Sí, también uno lo puede ver del otro lado, porque la autoridad la tiene el presidente de la Nación, que se supone, ¿no? De él depende el resto de los ministerios, de los ministros Pues de la Nación. Alberto los debería rajar, en vez de esperar que se vaya. A mí no, cada uno se pone en una situación de que a mí no me gusta que rajen a nadie, ¿viste? Medio de solidaridad. Estamos hablando en términos de construcción también de autoridad, porque si vos dejás que te boludeen los o que te critiquen de la manera que te critican, gente que está tan abajo tuyo, es muy difícil después imponer políticas. Sí, claro. A gente más poderosa que vos, Exacto. que tiene más poder que vos. Mañana la guerra contra la inflación la arranca con pólvora mojada, claro, justamente. Esa idea del poder real. Bueno, ¿cómo haces? Si te critican de un lado, ¿cómo haces para imponer tus políticas con ese poder? En un momento me parece que se le escapó un anticipo de lo que pueden ser los anuncios de mañana y fue en este momento, escucha. Así como tomaron la decisión del pacto con el fondo. Coincido. ¿No podrían haber tomado la decisión de subir al 30% de la retención del trigo temporariamente mientras dure la guerra, por ejemplo? Bueno, el viernes va a haber un anuncio. Vos sabés perfectamente que nosotros además tenemos que resolver el jueves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este está filmando. Bueno, claro, el jueves es hoy y el viernes es mañana. Por ahí se le escapó, pero bueno, también quizás quería también... ¿Vamos al aire? Lo que seguro va a suceder es la suba de 2 puntos en las retenciones a los productos derivados de la soja. Pero me parece que si efectivamente quisiera el gobierno subir al 30% las retenciones a las exportaciones de trigo, tendría un problema fenomenal porque se desata ahí otra batalla legislativa para la cual ahí sí seguramente no tiene los votos, con la paradoja de que de todas maneras sería una pelea que podría reunificar el frente interno, porque eso lo dice hasta Fernanda Vallejos. Claro. Si el gobierno nos convoca para, por ejemplo, subir las retenciones, bueno, eso serviría como factor de reunificación del frente de todos. Bueno, lo que le impide subirlas así por una resolución del Ministerio de Agricultura es la ley que el propio Frente de Todos aprobó a principios de la gestión, cuando la solidaridad, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la ley de solidaridad social. Muy loco eso. La que estableció también la nueva fórmula de las jubilaciones y demás, es la que limita la suba posible de la alícuota de retención. Ok, sí, pero hay algo previo a eso, que es que cuando cae, previo no temporalmente, pero sí en términos de los pasos legales que vos deberías cumplir para poder subir las retenciones, cuando cae el presupuesto el año pasado, que es rechazado en la Cámara de Diputados, también cae la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, que es era la base de sustentación legal, digamos, del cobro de retenciones. Sin esa ley... Claro, por eso la rural va por la eliminación total. Exactamente. Amparo que todavía la justicia cordobesa no le respondió. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Imagínate lo que sería. Imagínate en este momento que el Fondo Monetario está exigiendo superávit, se eliminan directamente las retenciones, tipo el 10% de la recaudación nacional. Bueno, Fernanda Vallejos, en TN... ¿Mandó un audio? No mandó un audio. A ver si dice mequetrefe. Estaba conversando sobre el tipo de cambio con un senador del Frente de Todos que, me imagino yo, va a votar a favor del pacto con el Fondo Monetario, que es Pablo Yedlin. Pablo Yedlin. Es albertista. Hombre de Mansur. Hombre de Mansur, sí. Bueno, claro. Con él, en este plano de la interna, y le dijo esto. Porque la Argentina hoy tiene un problema que es cómo sigue creciendo, y la Argentina tiene una restricción externa que es parte del problema el déficit. El déficit es un tema de que producimos menos dólares de los que gastamos y tenemos un problema de... Disculpame que te corrija una cosa, porque esto, disculpame, lo tengo que decir, no te puedo acompañar en esto. Este programa no nos permite mantener el tipo de cambio. Este programa nos obliga a devaluar de manera permanente y detrás de la inflación. Mucho no más me parece que nosotros tenemos que no hacerlo. Está digamos, escrito. Porque, ¿Te sí, parece? no, yo entiendo. Digo, No me parece parece a mí tenemos... que la Argentina tenga 5 puntos de inflación en dólares, que es lo que estamos teniendo, manteniendo el tipo de cambio fijo. ¿Te parece que tenemos que alimentar la inflación devaluando el tipo de cambio nominal? Digo que nosotros tenemos que resolver... Pero es lo que ocurre, digo. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Bueno, el ministro ha ido y les ha mentido. A los que no son economistas les ha mentido. Bueno, ¿Son del mismo partido? ¿Eh? O sea, son del mismo frente. Son del mismo partido. ¡Para un poco! ¡Vamos a separar!
Sí, al medio tomó un tono fantinero la discusión. Yo te digo, esto es lo que piensa, es lo que decía en el editorial, esto es lo que piensa Cristina, ¿eh? Es lo que le dijo Cristina a varias personas que yo hablé, que fueron a verla, y que dice esto, les dice, Guzmán miente, así nomás, así nomás esto que está diciendo Fernanda Vallejos. Habló también Sergio Massa, en TN, también, igual que este episodio. ¿Usted cree que es gracioso? Escuchaban recién. Yo no sé porque no lo escuché, este audio lo puso Bollito Lehmann acá, pero volvió a hablar de los machos del off the record. Mirá. Cosa que me recuerda a Amado Vudú, ¿no? De cuando eran amiguchis ellos todavía, ¿no? Que él fue el que dijo por primera vez la frase machos del off. ¿Fue Amado Vudú o fue Daniel Scioli? Yo creo que fue Vudú. Ahora lo vamos a chequear, pero la expresión machos del off no es de Massa. Que no. La saca ahora a relucir. Sí, es una reversión. A ver cómo lo hizo, escuchemos. Yo diría que parte del problema más serio que tiene la política argentina es que lava sus trapitos al sol en lugar de lavarlos puertas adentro. Yo a veces veo, por ejemplo, notas que citan en off, digamos, a hombres que hablan en nombre del presidente y después hablo con el presidente y me dice, no, yo no pienso esto. Digamos, y hay mucho macho del off the record, ¿no? Que después no tiene la valentía de plantear las diferencias, digamos, en voz alta. Bueno, ahí está, ¿eh? Era de Vudú la frase nomás. ¿Y cómo será un macho del off the record, no? Y bueno, es el que en off, sin poner la carita, dice un montón de cosas. Claro. Después cuando se prende la luz, se prende el micrófono, no. Pero en su vida perro cotidiana. chiquito, Digo, perro ¿lo hará solo con los periodistas o lo hará también en su vida cotidiana? Pero nunca estuviste con una fuente que te habla, te tira, y después si decirlo, no. Sí, cuando escuchás en las entrevistas es calmadito. Es lo que pasa en las redes sociales también. Claro. El anonimato permite que muchos le picanteen, le discutan de ciencia a Resnick o al doctor Pedro Can, Sí. y después en su vida cotidiana te los cruzás y dices, ¿cómo andás? Soy Pedro Can. Es que debe ser feo. Pensé, nosotros no estamos expuestos a eso, ¿no? A que, no sé, se publique una nota sobre pasaron cosas en donde le ponen en la boca a ver cuál dice algo mal de Nahuel. Mira, no me causa gracia, ¿no? Últimamente me causa gracia. Y vos te desesperás, lees eso y decís, che, Ale, ¿es verdad esto que decís de mí? No, para nada, jamás diría eso de vos. Eso es un macho de los. Bueno, Claro. está bien. Igual quiero decir una cosa, a mí lo de los trapitos sucios se lavan en casa no me parece tan así, ¿eh? ¿Por qué? Me parece bien que se discuta, que un frente político discuta abiertamente y públicamente sus diferencias. Sí. Me parece saludable. Capaz lo están haciendo demasiado. No. No, y capaz ya lo están haciendo en un momento donde ya se prendió fuego todo. Claro, Donde ya, claro. ya es pelea, no es No, el discusión. tema es que en realidad lo están haciendo en los medios. Está bien que un frente pueda discutir y debatir públicamente sus ideas, pero en instancias que sean tal vez más institucionales dentro de ese frente y que permita la realización. Bueno, algunos partidos tienen sus congresos y demás. Claro. Muchas instancias. En este caso, tirarse en los medios. Bueno, pará, no estás diciendo una boludez, ¿eh? Lo de. No, porque